Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí: personajes literarios adictivos, esos que se quedan grabados a fuego en el corazón, que nos hacen reír a carcajadas y llorar a mares. Esos personajes que una vez que los conocemos, ya no podemos olvidar. Vamos a explorar esos seres de ficción tan bien construidos que se sienten reales, que nos hacen sentir empatía, incluso cuando sus acciones nos horrorizan. Antes de que empecemos a hablar de estos personajes increíbles, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estas charlas literarias, se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y me ayudarán un montón a seguir creando contenido. Ahora sí, vamos al lío. Hoy no vamos a hablar de héroes perfectos ni de villanos unidimensionales. Vamos a hablar de esos personajes que tienen capas, que son complejos, que toman decisiones cuestionables, pero que a pesar de todo, nos enganchan desde la primera página y nos dejan pensando en ellos mucho después de haber terminado el libro. Esos personajes que, como diría un buen amigo mío, nos viven por dentro. Empecemos con un personaje que para mí es la personificación de la ambigüedad moral, Severus Snape, de la saga de Harry Potter. Sí, ya sé que a muchos no les gusta, que lo consideran un abusador, un bully y probablemente tengan razón en algunas cosas. Pero ¿quién puede negar la complejidad de este hombre? Su amor obsesivo por Lily, su arrepentimiento por su papel en su muerte, su lealtad a Dumbledore, su resentimiento hacia James Potter, todo eso lo convierte en un personaje fascinante. Snape es un recordatorio de que las personas no somos blancas o negras, sino una escala infinita de grises. Su sacrificio final, su valentía silenciosa, su amor no correspondido, todo eso lo hace, en mi opinión, un personaje profundamente conmovedor. Nos hace llorar, sí, pero también nos hace amar su valentía y su complejidad. La forma en que Alan Rickman lo interpretó en las películas elevó el personaje a un nivel estratosférico, imbuyéndolo de una melancolía y un sarcasmo que lo hicieron aún más irresistible. Pensándolo bien, ¿no es acaso el arrepentimiento una de las emociones más humanas que existen? Snape vive en ese arrepentimiento constante, lo que lo hace, paradójicamente, increíblemente cercano a nosotros. Otro personaje que me parece irresistiblemente adictivo es Lisbeth Salander, de la trilogía Millennium. Lisbeth es un torbellino de contradicciones. Es una hacker brillante, una luchadora implacable, una superviviente nata, pero también es vulnerable, solitaria y socialmente inadaptada. Su pasado traumático la ha marcado profundamente, pero no la ha destruido. Lisbeth es una heroína atípica, que no se ajusta a ningún molde. No es amable, no es complaciente, no es femenina en el sentido tradicional de la palabra. Pero es leal, es justa y es increíblemente valiente. Su lucha contra la injusticia, su búsqueda de venganza contra aquellos que la han dañado, nos engancha desde el principio. Y aunque a veces nos asusten sus métodos, no podemos evitar sentir empatía por ella. Lisbeth es un personaje que nos desafía, que nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre el bien y el mal. Ella es la antiheroína por excelencia, la que nos demuestra que la justicia no siempre sigue los caminos convencionales. Es un espejo de la rabia contenida, de la impotencia ante la injusticia, y por eso, creo, resuena tan fuerte con tantos lectores. Además, su inteligencia, su capacidad para desenvolverse en un mundo dominado por hombres, la convierten en un símbolo de empoderamiento femenino. Ahora vamos a hablar de un personaje femenino completamente diferente, pero igualmente adictivo, Scarlett O'Hara, de Lo que el viento se llevó. Scarlett es egoísta, manipuladora y ambiciosa. Está obsesionada con la riqueza y el estatus, y no duda en utilizar a los demás para conseguir lo que quiere. Pero también es una superviviente, una mujer fuerte y decidida que lucha por proteger a su familia y su hogar en medio de la Guerra Civil Americana. Scarlett es un personaje imperfecto con muchos defectos, pero su determinación y su espíritu indomable la hacen irresistible. La amamos y la odiamos a partes iguales, pero no podemos dejar de leer sobre ella. Su frase, después de todo, mañana será otro día, se ha convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia. Scarlett nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay motivos para seguir adelante. Ella es la representación de la perseverancia, de la capacidad de adaptarse a las circunstancias más adversas. Scarlett es un huracán, una fuerza de la naturaleza, y aunque a veces nos exasperen sus decisiones, no podemos evitar admirar su tenacidad.
Su amor obsesivo por Ashley Wilkes, un amor que nunca podrá ser, es otro elemento que la hace tan humana, tan real. ¿Quién no ha amado alguna vez a alguien que no le corresponde? ¿Y qué me dicen de Humbert Humbert, el narrador de Lolita? Aquí entramos en terrenos pantanosos, lo sé. Humbert es un pedófilo, un depredador, un monstruo. Pero Nabokov lo construye de una manera tan magistral, tan seductora, que a veces nos encontramos sintiendo empatía por él. No quiero decir que justifiquemos sus actos, por supuesto que no. Pero Nabokov nos obliga a enfrentarnos a la complejidad de la naturaleza humana, a la capacidad que tenemos para racionalizar incluso las acciones más horribles. La prosa de Nabokov es tan hermosa, tan lírica, que nos seduce y nos atrapa, incluso cuando estamos leyendo sobre algo repulsivo. Humbert es un personaje que nos perturba, que nos incomoda, pero que no podemos dejar de leer. Es un espejo oscuro que nos muestra la fealdad que puede esconderse en el corazón humano. Leer Lolita es una experiencia dolorosa, pero también es una experiencia profundamente reveladora. Nos confronta con nuestros propios prejuicios, con nuestros propios límites. Y aunque suene contradictorio, nos permite comprender, aunque no justificar, la psicología de un monstruo. Cambiando radicalmente de tercio, quiero mencionar a Atticus Finch, de Matar a un ruiseñor. Atticus es la antítesis de Humbert Humbert. Es un hombre íntegro, justo y compasivo, que defiende a un hombre negro acusado injustamente en la Alabama de los años 30. Atticus es un modelo a seguir, un ejemplo de humanidad y valentía. Nos enseña la importancia de la empatía, de la justicia y de la defensa de los más débiles. Es un personaje que nos inspira, que nos da esperanza en la humanidad. Su calma, su paciencia, su capacidad para ver el bien en los demás, todo eso lo convierte en un personaje verdaderamente admirable. Atticus es un recordatorio de que una sola persona puede marcar la diferencia en el mundo. Su integridad es inquebrantable, su compromiso con la justicia es absoluto. Y lo que es aún más admirable es que Atticus no se ve a sí mismo como un héroe, sino simplemente como alguien que hace lo correcto. Es un faro de luz en un mundo lleno de oscuridad, y su ejemplo sigue inspirando a generaciones de lectores. No puedo dejar de mencionar a Gatsby, de El Gran Gatsby. Un personaje envuelto en un halo de misterio, un millonario que organiza fiestas fastuosas con la esperanza de recuperar a su amada Daisy. Gatsby es un romántico empedernido, un soñador que se niega a renunciar a su ideal. Su obsesión con el pasado, su incapacidad para aceptar la realidad, lo llevan a su trágico final. Gatsby es un personaje que nos conmueve, que nos hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, la ambición y el sueño americano. Su muerte es un recordatorio de que el pasado no se puede recuperar y que los sueños, a veces, son solo eso, sueños. Gatsby es la personificación del sueño americano, con todas sus luces y sus sombras. Es un hombre que se reinventa a sí mismo, que construye un imperio de la nada, pero que al final es consumido por su propia ambición. Su amor por Daisy es idealizado, casi infantil, y es precisamente esa idealización la que lo lleva a la ruina. Gatsby nos enseña que el pasado no se puede recrear, que el tiempo sigue su curso inexorablemente. Otro personaje que me encanta es Holden Caulfield, de El guardián entre el centeno. Holden es un adolescente rebelde, alienado y lleno de angustia existencial. No encaja en el mundo que le rodea, se siente incomprendido y solo. Su visión cínica y desilusionada de la vida, su lucha contra la hipocresía y la falsedad, resuenan con muchos lectores, especialmente con los adolescentes. Holden es un personaje que nos recuerda nuestra propia adolescencia, nuestras propias dudas y miedos. Su honestidad brutal, su vulnerabilidad, su búsqueda de autenticidad, todo eso lo convierte en un personaje profundamente humano. Holden es el rebelde sin causa por excelencia, el que se niega a conformarse con las normas establecidas. Su angustia existencial es palpable, su búsqueda de la verdad es constante. Y aunque a veces nos irrite su actitud, no podemos evitar sentir empatía por él, porque todos hemos pasado por esa etapa de confusión y rebeldía. Podría seguir hablando horas y horas de personajes adictivos, de Anna Karenina, de Raskolnikov, de Sherlock Holmes, de tantos otros que han dejado una huella imborrable en mi corazón. Pensemos en Emma Bovary, otra mujer atrapada en sus sueños románticos, o en el Quijote, el idealista que lucha contra molinos de viento. Y no olvidemos a Hamlet, el príncipe atormentado por la venganza. La lista es interminable. Cada uno de estos personajes nos ofrece una perspectiva única sobre la condición humana,
nos permite explorar diferentes facetas de nuestra propia personalidad. Cada uno de ellos es un universo en sí mismo, un laberinto de emociones y contradicciones. Pero creo que ya se hacen una idea de lo que quiero decir. Estos personajes, con sus virtudes y sus defectos, con sus luces y sus sombras, son los que nos hacen amar la literatura. Son los que nos hacen reflexionar sobre nosotros mismos, sobre el mundo que nos rodea, sobre la condición humana. Son los que nos demuestran que la vida es compleja, que no hay respuestas fáciles, que la verdad se esconde en los matices. Son los que nos enseñan a ser más empáticos, más comprensivos, más humanos. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la importancia de los personajes complejos, de aquellos que nos desafían y nos hacen sentir empatía, incluso cuando no estamos de acuerdo con sus acciones. Hemos visto ejemplos de personajes que nos hacen llorar, que nos hacen reír, que nos hacen reflexionar. Y hemos destacado la importancia de la literatura para comprender la complejidad de la naturaleza humana. La literatura es un espejo en el que podemos vernos reflejados, un laboratorio en el que podemos experimentar con diferentes emociones y situaciones. Los personajes literarios son nuestros compañeros de viaje, nuestros guías en este recorrido por la vida. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a leer o releer algunas de las obras que hemos mencionado. La lectura es un placer, pero también es una herramienta poderosa para el autoconocimiento y la transformación personal. Ahora me encantaría saber cuáles son sus personajes literarios adictivos. ¿Cuáles son esos personajes que se han quedado grabados en su memoria y que los han hecho sentir algo profundo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Compartan sus experiencias, sus opiniones, sus reflexiones. La literatura es un diálogo, una conversación constante entre autores y lectores. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.